que queda en rebote. Otro enganche y un sacudón tremendo. Tremendo golazo de Turgeman. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí. Y nos encontramos con el primer batacazo del día, el primer batacazo de estos cuartos de final. Ya habíamos tenido batacazos en los octavos de final. Entre ellos tenemos a Nigeria, por ejemplo, que eliminó a la selección argentina. Y también, por ejemplo, Corea del Sur, dejando afuera a Ecuador. Bueno, en este caso, en los cuartos de final, ya el primer partido de cuartos de final, tenemos batacazo. Tenemos batacazo y se trata de ni más ni menos que Israel, que viene haciendo un mundial extraordinario, increíble, no solo en los resultados, porque es cierto que en cuanto a resultados está muy bien, de hecho ya accedió a las semifinales de este mundial, sino que también lo viene haciendo a través del fútbol que despliega dentro de la cancha. Se nota que es una selección muy sólida en la parte defensiva y que se arregla con lo que puede arriba, o sea, partiendo de una buena defensa, construye un buen ataque. A eso me refiero con que se arregla con lo que se puede. Defiende verdaderamente muy bien y ataca muy organizada, muy tranquila, sabe en qué momento atacar y en qué momento esperar. La verdad es que es muy bien, muy bueno lo que está desplegando últimamente Israel en este mundial. Y encima eliminó a la selección brasileña que, como siempre les digo en cada video, es cierto, viene con un plantel C, con un plantel D, podemos decir tranquilamente, porque no viene ni con el A ni con el B, porque Vitor Roque no está, porque Hendrik tampoco está, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que sus grandes figuras no están, viene con un equipo que es alternativo a lo que es la selección sub-20 en sí de Brasil. Pero igual es algo que ya viene haciendo hace mucho tiempo y lo hace siempre, tanto en los sudamericanos como en los mundiales de divisiones inferiores. Siempre se ha caracterizado por probar jugadores más que llevar a los que están consolidados en los clubes, afuera, en Europa o acá también. El único jugador que hoy en día está consolidado de la selección sub-20, podríamos decir tranquilamente, de Brasil, es el señor Andrei, que está en el Chelsea, o sea, ya lo compró el Chelsea. ¿Hay muy buenos jugadores? Sí, porque por ejemplo tenés a Marcos Leonardo, que hoy marcó otro gol. Pero bueno, no me quiero empezar a escabullir, o mejor dicho, no me quiero empezar a ir por las ramas, no me quiero empezar a ir del tema. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar de este 3-2, porque ganó 3-2 Israel en tiempo extra, ganó 3-2. Una locura lo que fue este partido. Hubo de todo, dos penales fallados, dos penales cerrados en una jugada, dos penales cerrados, es una locura. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el primer gol, de hecho, de este partido. Lo van a estar viendo a continuación, le voy a dar play. Gol de Marcos Leonardo, el 9 de esta selección. Miren el golazo que mete, un gol de goleador, un gol de 9, un gol de jugador que tiene el olfato goleador en el ADN. Estoy hablando de Leonardo, una gran asistencia. También me quiero quedar con la gran asistencia que le da Mateus Martins, que le da un pase ahí de 3 dedos muy lindo. Y después nada que hacer para el arquero de Israel, que hizo lo que pudo, que hizo lo que estaba a su alcance, pero es un bombazo arriba, inatajable. Y en el minuto 55 iba ganando Brasil 1-0, cuando parecía que el partido iba a terminar 0-0, porque así como les digo que Israel defiende bien y ataca medianamente bien, la mayoría de sus partidos tienen pocos goles. Y hasta el momento, la única selección que le pudo ganar a Israel tiene un partido solo perdido nada más, y es en la fase de grupos contra Colombia. O sea, no perdió más. Perdió con Colombia la primera fecha y después empató 1-1 con Senegal. Le ganó a Japón 2-1. Le ganó a Uzbekistán 1-0 en octavo de final. Y ahora en cuarto de final le gana a Brasil. Dicho esto, ¿qué pasó? Le metieron el gol y tan solo 5 minutos después, 5 minutos después nada más, pasa esto, pasa esta jugada, un gran centro, y después un cabezazo hermosísimo. Hermosísimo el cabezazo que mete el delantero de Israel, que es el señor Anan Kalali. Tremendo el cabezazo que mete, una gran asistencia de Van Kanchepolski y un gran gol, minuto 60 para poner el 1-1. Una locura hasta ese momento lo que venía haciendo el partido, porque estaba para cualquiera. Pero Israel le empata el partido muy rápido a Brasil. Y yo creo que eso Brasil no se lo esperaba para nada, porque encima en la defensa se quedaron dormidos y ahí apareció el jugador de Israel para anticiparles y cabecearles en la cara, básicamente.
Y a partir de ese momento fue un partido muy trabado, fue un partido muy áspero, no se pudieron sacar grandes diferencias en esos 30 minutos finales, pero se fue a tiempo extra. Y en el tiempo extra, en tan solo 16 segundos de juego pasa esto. Es increíble el gol que mete Brasil por una cuestión de que pasó la pelota por todos lados donde tenía que pasar, pasó la pelota. Hubo una serie de rebotes también ahí, después le termina quedando la pelota muy bien a Nascimento, que termina metiendo la pelota nada más, Mateus Nascimento, asistencia de Andrei Santos y gol en el minuto 91, o sea, un minuto de juego, recién tenía el tiempo extra y ya un cachetazo tremendo para Israel, que no se lo esperaba. Pero ¿qué pasó? Como siempre que metió un gol Brasil, Israel lo metió al toque. Minuto 93 es esto, aparece Giovanni, el gol de Hamza Shibli. Mirá el gol de Hamza Shibli. Un centro que le pica la pelota, el arquero no puede anticiparse a ese pase y la termina empujando sobre el final Hamza Shibli. Como les dije, asistencia de Feingold, que es el encargado de tirar el pase. En el minuto 93 esto fue en el minuto 93, terminaba empatando el partido 2-2. Y una vez que empató el partido 2-2, se adicionaron 3 minutos, obviamente en el minuto 105, para completar ese primer tiempo extra. Y en esos 3 minutos fueron los peores 3 minutos que pasó Brasil hasta ese momento. Fueron los peores 3 minutos que había pasado Brasil. Gol. Y miren lo que pasa ya terminando esos 3 minutos. Miren lo que pasa. Un bombazo que queda en rebote. Otro enganche. Y un sacudón tremendo. Tremendo golazo de Turgeman. Es increíble, es el mejor gol del partido, me animaría a decir. Es uno de los mejores goles hasta el momento de esta fase eliminatoria que tuvimos desde los octavos de final hasta acá. Es un golazo de Turgeman porque agarra la pelota después de un rebote, después de un bombazo y engancha otra vez. Y ahí sí sacude, mete un sacudón tremendo, inatajable para el arquero de Brasil. Es un golazo que fue en cuestión de segundos nada más. Dicho esto, los 2 penales que erró Israel no los tengo, pero fue una jugada muy buena porque, primero, se cobra el penal a través del VAR. Patea el penal. El arquero la ataja muy bien, el arquero de Brasil ahí, ataja el penal, da el rebote y anticipa a un jugador de Israel, le pega al arco y el arquero de Brasil se lo lleva puesto. Para mí no era penal eso, pero bueno, no importa. Fue penal. Se volvió a patear otro penal y lo terminó errando nuevamente. El que erra el primer penal es el señor Madmon y el que erra el segundo es el señor Salman. Tremendo eso que pasó sobre el final del partido, pero bueno, no alteró el resultado. El resultado fue el mismo. Termina ganando 3-2 Israel y le gana a Brasil y lo deja fuera de este torneo del Mundial y se clasifica, es el primer clasificado de las semifinales y va a esperar a Estados Unidos o a Uruguay. Veremos quién va a ser el clasificado, eso va a pasar mañana, mientras que hoy vamos a tener por la tarde por la noche mejor dicho, el partido entre Colombia e Italia y también mañana va a estar el partido de Corea del Sur contra Nigeria, así que estén atentos porque hoy a la noche, como les dije, partido de Colombia enfrentando a Italia y ahí vamos a estar para cubrirlo, así que gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.